Vamos a ver hoy es el hueso húmero. Este es un hueso que pertenece al miembro superior y bueno, es un tema bastante sencillo. Primero vamos a ver lo que es la clasificación, sus caras y bordes y la vascularización. En cuanto a sus caras y bordes, vamos a decir que es un hueso de forma irregular, pero se le encuentra de alguna que otra forma una asociación con lo que es un prisma triangular. Un prisma triangular tiene tres caras, tiene una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior, que acá se ve en rojo. Entonces, si sacamos la cara posterior, vamos a tener entrada lo que son las dos vistas anteriores, anteromedial, anterolateral, y acá la posterior que se sacó. Entonces, si nosotros hacemos un corte a nivel de la diáfisis del húmero, vamos a tener este corte. Entonces acá vamos a poder observar que tenemos la cara anteromedial, anterolateral y la posterior. En lo que son la convergencia de las distintas caras, entre la cara anteromedial y anterolateral vamos a tener el borde anterior. Entre la cara anterolateral y la posterior vamos a tener el borde lateral, y entre la anteromedial y la posterior vamos a tener el borde medial. Entonces, en cuanto a sus caras y bordes, vamos a decir que tiene tres caras: una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. Y en cuanto a sus bordes, tiene tres también: un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. Acá en esta imagen podemos ver este borde filoso, que va a ser el borde anterior, que me va a delimitar por lo tanto la cara anteromedial y la cara anterolateral de dicho hueso. En cuanto a su clasificación, decimos que es un hueso largo, y es un hueso largo porque su eje de altura va a predominar en cuanto al eje de espesor y al eje de ancho. También vamos a decir que es un hueso largo porque tiene la característica que tienen todos los huesos largos de poseer en el centro un canal medular, donde van a llevar todo lo que es la médula ósea, ya sea roja o amarilla, dependiendo de la edad de la persona y si está activa o no físicamente. A todos los huesos largos se los va a dividir en tres porciones, que va a ser dos extremidades que están acá en celestes y un cuerpo que es el cuerpo amarillo. Entonces vamos a tener las epífisis, que van a ser epífisis proximal y epífisis distal, y el cuerpo, que se le llama diáfisis. Entre lo que es la unión de la diáfisis o cuerpo y la epífisis vamos a tener a las metáfisis. En las metáfisis es donde se va a encontrar por lo general el cartílago o placa de crecimiento en los niños o niñas. Ya comenzando en lo que es la mera descripción anatómica del hueso, vamos a tener dos huesos en su cara, en su vista anterior, y otros dos en su vista posterior. Entonces, en su vista anterior vamos a hacer una cosa, lo vamos a ir describiendo, de lo que es la epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal. Entonces, acá delimitando vamos a tener en línea punteada lo que es el cuello quirúrgico. Me va a dividir lo que es la epífisis proximal de la diáfisis. Entonces, hacia superior vamos a tener lo que es la cabeza del húmero, que acá se ve en blanco, que va a ser un tercio de esfera. Bordeando a dicho cuello vamos a tener acá en línea punteada, en esta zona, se va a llamar cuello anatómico. Anatómico, no quirúrgico. Cuello anatómico. Hacia inferior vamos a tener, hacia inferior del cuello anatómico vamos a tener dos tubérculos: el tubérculo menor, que va a ser medial, y el tubérculo mayor, que va a ser lateral. Entre medio de ellos vamos a tener a la corredera bicipital, que acá la tenemos marcada en celeste. Corredera bicipital o surco intertubercular. Acá en línea punteada vamos a tener delimitado el cuello quirúrgico, que estaría a este nivel. La corredera bicipital va a estar delimitada por un labio interno y un labio externo, que le va a prestar inserción a distintos músculos que se verán en otro momento. Si continuamos, la corredera bicipital va a terminar en esta forma de V que está marcada acá, y bueno, acá no está muy bien marcada, pero acá está delineada,
que es la tuberosidad deltoidea. Si continuamos bajando de la tuberosidad deltoidea hacia inferior por la diáfisis, vamos a seguir lo que es el borde anterior del hueso. El borde anterior que vimos en la segunda diapositiva, donde presentábamos el prisma triangular. Por lo tanto, esta va a ser su cara antero-medial y esta su cara antero-lateral. Acá también vemos este borde, un borde cortante, y tenemos la cara antero-lateral y la cara antero-medial. La forma de darnos cuenta cuál es medial es por la región a la que va a apuntar la cabeza del húmero. Es decir, si la cabeza del húmero está hacia la derecha, la cara, digamos, la cara derecha va a ser la cara medial, y la izquierda va a ser la cara lateral. Si continuamos bajando en la epífisis distal, vamos a ver dos fosas. Esta va a ser la fosa hacia medial, vamos a tener a la fosa coronoidea, y hacia lateral a la fosa radial. Acá también se observan, acá están marcadas, pero acá se observan como se ven en el hueso. Y hacia ambos lados de las fosas vamos a tener hacia medial a la epitróclea y hacia lateral aquí al epicóndilo. Por debajo de la fosa coronoidea vamos a tener a la tróclea, que es la superficie articular que tiene el húmero con el cúbito. Y debajo de la fosa radial vamos a tener al cóndilo, que es la superficie articular que tiene el húmero con el radio. En su cara posterior no hay mucho más detalles. Vamos a tener la cabeza del húmero, la cual va a pertenecer a un tercio de esfera, como dijimos recién. Luego vamos a tener al tubérculo mayor, el tubérculo menor no se observa, y en la diáfisis vamos a tener al surco para el nervio radial, que antiguamente se le llamaba canal de torsión. Por acá justamente va a pasar lo que es el nervio radial. Lo que vamos a evidenciar acá es la cara posterior del prisma del cual hablamos al principio. Y bueno, nos vamos a encontrar con lo que es una gran depresión, que va a ser la fosa olecraniana, que es donde va a ingresar justamente el olecranon del cúbito. Y hacia el inferior de esta fosa vamos a encontrarnos con la tróclea. Y bueno, nuevamente vemos hacia medial la epitróclea y hacia lateral el epicóndilo. Acá en esta imagen vamos a ver rebordeado en verde lo que es el surco para el nervio cubital. Este surco junto con el olecranon van a formar el canal epitróclea olecraniano, que es por donde va a pasar el nervio cubital. Es un reparo importante. Acá vemos todas las referencias, y bueno, ahora pasamos a lo que es la vascularización. Para hablar de la vascularización vamos a hablar de los forámenes que hay en los huesos. Vamos a tener forámenes de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Los de primer orden van a ser los diafisarios, que estos son los que van a encontrarse justamente en la diáfisis del hueso. Y en el húmero, el foramen de primer orden que es más conocido es el foramen nutricio, que es un foramen que teóricamente se tiene que encontrar en la cara anteromedial, pero eso puede variar. Y bueno, en cuanto a las arterias, vamos a tener las arterias diafisarias, las periósticas y las epífiso-metafisarias. Las diafisarias por lo general vienen son ramas de las grandes arterias que vienen como eje, digamos. En este caso sería la arteria braquial, la que va a dar la arteria nutricia del húmero. Pero las periósticas y las epífiso-metafisarias van a ser ramas cortas que se van a encontrar entre las arterias articulares, entre las ramas musculares, etc. Y bueno, acá lo importante es nombrar que la arteria nutricia del húmero va a ingresar teóricamente por el foramen nutricio que se encuentra en la cara anteromedial del húmero, y por lo general suele ir en contra de lo que es la epífisis más fértil. Acá se encuentra en signo positivo la epífisis más fértil, y vemos que la arteria nutricia va hacia el lado opuesto, es decir, hacia inferior. Así que bueno, acá vemos cómo va por
la arteria y la vena nutricia van por el canal medular y van emitiendo distintas ramas para lo que es la médula ósea. La médula ósea roja o amarilla. Y acá también vemos cómo ingresa la arteria nutricia y se va hacia inferior, pero envía igual unas ramas hacia superior. Por eso esto es muy teórico lo que aparece, pero es algo que aparece en el libro y bueno, hay que saberlo porque se puede preguntar. Y bueno, nada más. Fue un tema bastante rápido y simple, así que nada más.